Bueno, buenos días, tardes o noches, dado que es un video, veremos cuándo lo están viendo. Este es uno de los módulos del programa de capacitación para la red de servicios de empleo. Mi nombre es Ignacio Moretti, de la Dirección de Enlace con Programas de Política Sociolaboral, y en este caso estamos abordando módulo 5 y módulo 6 del programa de capacitación, que tiene que ver con la atención a empleadores y los servicios de intermediación laboral, ¿sí? En esta oportunidad estamos con Paula Lucía Domínguez, ¿sí? Una vieja conocida, ¿sí? Una breve presentación. Ella es abogada especialista en gestión de las relaciones de trabajo de la Universidad Nacional del Nordeste, ¿sí? Fue directora general de Empleo y coordinadora de la Oficina de Empleo de la ciudad de Corrientes. Y además, después tiene la particularidad, que por eso un poco la convocamos y le agradecemos su presencia y predisposición. Tiene la particularidad de haber trabajado del lado de la oficina de empleo y ahora estar trabajando desde el otro lado, ¿sí? Estar trabajando en el sector empleador, ¿sí? Trabajó, las oficinas que sean de Corrientes la van a conocer, o alguna de Chaco. Trabajó en Farmar, ahora es coordinadora del Centro Integral de Estudios Farmacéuticos, la FACAF, y trabaja, ¿sí? Articuladamente en territorio con todo lo que es la Federación de Farmacias, mucho con crédito fiscal, mucho con entrenamiento e inserción laboral. Así que bueno, Lucía, te agradecemos en primer lugar, y aprovechando como disparador de este breve video, y para que los compañeros y compañeras de las oficinas de empleo puedan escuchar de primera mano, aprovechando, ¿no?, esta doble experiencia, ¿no?, como coordinadora de la Oficina de Empleo de Corrientes, una oficina de empleo de las más importantes del país en términos de población, y estando ahora de este lado, ¿no?, del lado del sector empleador, ¿qué cuestiones, preconceptos, prejuicios, ¿sí?, tenías respecto a lo que buscan los empleadores de la relación con la oficina de empleo o del servicio de intermediación laboral cuando estabas, ¿no? Cuando cumplías tu función como coordinadora? ¿Y qué cosas, cuando pasaste al otro lado del mostrador, ratificaste o en realidad viste que era completamente diferente a lo que pensabas siendo coordinadora? Hola, ¿qué tal? Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches. Gracias, Ignacio, por convocarme y también a la estructura del ministerio. Saludo a todos los compañeros y compañeras de las oficinas. En relación a esta primera pregunta que me haces, creo que una de los prejuicios, de las creencias más importantes que teníamos eran dos. Una es que las empresas creían que al ser una parte de la estructura del Ministerio de Trabajo, teníamos alguna cuestión de contralor en cuanto a la registración de los trabajadores de sus empresas, y esto hacía un poco como difícil la llegada, el primer contacto con las oficinas, con las empresas, digamos, que nos presten atención al servicio que estábamos ofreciendo. Y por otro lado, lo sentíamos también por comentarios que nos traían los compañeros que se encargaban de la parte de intermediación, la cuestión de la estigmatización de la población objetivo de las oficinas. Esas eran como nuestras dos grandes batallas cuando nos tocó estar al frente de la oficina de empleo en Corrientes. Y en realidad, primero lo que nosotros hacíamos era charlarlo mucho entre nosotros, tratar como de desgranar junto con el equipo de la oficina, no solamente el mensaje que recibíamos, sino lo que nosotros como ciudadanos de esa localidad, ¿no es cierto?, interpretábamos qué significaba esto. En ese momento tomamos una estrategia de, de construir una comunicación basada en la confianza, tanto con el beneficiario como con las empresas. Entonces, ¿esto qué significaba? Esto significaba que nosotros elaboramos todo un informe respecto de lo que era el mercado laboral de la localidad, conociendo cuáles eran las actividades principales, identificando cuáles eran
las actividades en las cuales nosotros podíamos ofrecer perfiles, y también conociendo un dato que hasta ese momento para nosotros no había tenido relevancia, que era el empleo no registrado, digamos. O sea, Corrientes es una de las provincias con mayor tasa de empleo no registrado, y bueno, y eso obviamente que nosotros no lo teníamos en cuenta como principal dato, pero a la hora de ir a una empresa, muchas veces pasaba que esa empresa, que para nosotros era prestigiosa, porque tenía renombre, porque tenía publicidad y demás, en realidad tenía cuestiones relacionadas con este tema que no las tenía resueltas, lo cual imposibilitaba que pueda aplicar alguno de estos programas, ¿no es cierto? También en esta construcción de esta nueva comunicación, identificar cuáles eran los perfiles que nosotros teníamos, qué personas se acercaban a la oficina. A nosotros en ese sentido nos tocó una etapa del programa joven muy linda, porque fue como el resultado de la asignación universal y del progresar. Entonces la población que se acercaba a la oficina, la mayoría eran jóvenes con secundario completo, ¿sí? Que era por ahí un poco lo que las empresas pedían. Esto después fue cambiando, ya hacia lo último de mi gestión, nosotros empezamos de vuelta a ver muchos jóvenes con secundario incompleto, pero bueno, nosotros podíamos asegurarle al empresario, al gerente de recursos humanos con el cual hacíamos contacto, de que la población de la oficina de empleo tenía determinadas características porque lo habíamos estudiado. Y esto fue un estudio que hicimos por fuera de lo que era el portal, o sea, registros que llevamos propios nosotros, desde mesa de entrada hasta el equipo que hacía las entrevistas, justamente para poder identificar de esas personas que se acercaban todos los meses o que se acercaban de manera paulatina a la oficina, poder identificar cuál era la necesidad de capacitación y cuál era el perfil laboral que tenían. Otra cuestión a la cual nos dimos cuenta de que marcaba una diferencia eran los jóvenes que hacían el SIT, así que empezamos también ahí a tener como un seguimiento, ¿sí? Un seguimiento muy marcado en generar esa participación activa a través de los cursos de introducción al mundo del trabajo, ya sea los propios, los dictados por la oficina o los que dictaban las organizaciones. Y de ahí vamos como nutriendo nuestra base de datos de jóvenes que luego ofrecíamos para las entrevistas, ¿no es cierto? Esas fueron como, después bueno, también el contacto con las universidades y con los centros, con los terciarios también, para ofrecer a través de nuestra gestión oportunidades de empleo para esos jóvenes estudiantes, ¿no es cierto?, que por ahí buscaban el espacio de pasantía, y siempre hicimos como esta diferencia que me parece que es importante marcarla, que es el joven que hace una pasantía porque necesita cumplir con su esquema formativo, y el joven que hace el entrenamiento para el trabajo, el joven o la persona, ¿no es cierto?, que hace el entrenamiento para el trabajo, que es una persona que está buscando trabajo de manera activa y va de manera regular a la oficina, ¿sí? Entonces nosotros esto lo decíamos, y lo decíamos con mucho ímpetu a la hora de ofrecer el servicio eh, desde la oficina, ¿no es cierto?, en las reuniones con las empresas y demás. Pero obviamente que creo que el mayor elemento era el contacto, era la negociación uno a uno, digamos. Por ahí las reuniones empresariales a nosotros, más que para publicitar o promocionar lo que veníamos haciendo, no nos servían mucho para generar contacto, digamos. Lo que nos servía más era la referencia, pedirle a alguna empresa conocida que nos referencie con algún gerente o con algún dueño que tal vez le pueda servir esta herramienta, y sobre todo como que el mensaje era muy empático con las micro, con las pequeñas y con los responsables inscriptos, que son aquellas que no tienen la estructura administrativa y que más pueden aprovechar el servicio de la oficina de empleo. Desde el otro lado, después si querés podemos explayarnos un poquito más en ese sentido, pero desde el otro lado lo que nosotros vimos, y también a mí me tocó antes de pasar a formar parte del equipo de gestión de la empresa Farmar, me tocó articular y ofrecer entrenamientos y PIL. Lo que nosotros vemos es que, yo al menos la conclusión que saqué es que la oficina
si tiene todo este esquema de conocimiento de su población y de las ofertas y de las oportunidades que puede generar a su población, se diferencian muy poco de lo que son los servicios de selección de cualquier consultora, digamos. Está casi al mismo estándar de lo que puede ofrecer a una empresa. Pero lo que sí las oficinas tienen que trabajar, y yo me di cuenta en nuestra gestión, es el tema de la agilidad en los procesos, ¿sí? La empresa no tiene tiempo ni quiere encontrarse con sorpresas de que hoy puedo hacerlo y mañana no puedo hacer el entrenamiento, necesita claridad en ese sentido. No les gusta recibir un no como respuesta, y eso también me tengo que sacar el sombrero con algunas oficinas que cuando me ha tocado estar del lado de la empresa se han puesto y han buscado la vuelta y la manera de resolver las cuestiones. Me parece que esa es una muy buena práctica. Así también, ¿no es cierto?, las agencias territoriales que acompañan la gestión de la oficina. La agilidad, la confianza, ¿sí? Y la comunicación constante, pero la comunicación con un objetivo claro, digamos, ¿sí? La comunicación profesionalizada, ¿sí? La comunicación que tiene que ver con la formulación de la propuesta, el acompañamiento, incluso en lo que es el tema de los formularios, pero también en la definición del perfil, porque muchas veces mandamos esos formularios y las empresas no tienen la menor idea de qué perfil necesitan. O sea, ellos saben que necesitan personas o que nos van a dar la oportunidad de que los jóvenes se entrenen, o las personas que están buscando trabajo se entrenen en sus empresas, pero no tienen tiempo para hacer la descripción del perfil. Y ahí yo creo que nosotros, las oficinas, tienen como muchos elementos, mucho conocimiento, quienes hacen entrevistas, quienes se dedican a la parte de selección, quienes hacen la parte de formación profesional, para poder acompañar la formulación y además le está sacando una carga administrativa a la empresa, ¿no es cierto? Sobre todo siempre hablando de las pymes, que son las que más difícil la tienen. Y ahí, Eh, Lucía, perdón, que vuelva sobre un punto que me parece sí, interesante, ¿sí? sí, Vos recién decías que la tarea que ustedes emprendían desde la oficina de empleo en tu rol de coordinadora de la oficina ya por 2017, si no me equivoco, eh, sí, de contacto con empleadores, de visita periódica, ¿no? A los empleadores, como nosotros muchas veces hablamos del rol de relacionista al interior de la oficina, tiene que ver, según tu opinión, más con generar una agenda quizás de contactos, un conocimiento del rol institucional y de los servicios que presta la oficina, pero que a la hora de que un empleador decida, obviamente en tu experiencia, acceder a solicitar perfiles a la oficina de empleo, ya sea para un entrenamiento, un PILO, para enfrentar una acción de crédito fiscal, supongamos como otra de las acciones que vos habitualmente realizás, ese salto, el puro contacto genera familiaridad, pero que ese salto muchas veces no se da por esta mera relación, aunque sea cotidiana, sino porque otro empleador o la cámara que los nuclea, o si un par tiene una experiencia gratificante en el sentido de haber pasado por alguno de esos servicios y lo comparte, y eso hace de que el empleador pierda un poco el temor a utilizar, ¿sí?, los servicios de la oficina de empleado. Esta doble lógica de entender que la gestión de esa relación con los empleadores es un poco multidimensional, ¿sí? No es solamente visitarlos y decirles, sino decirles con contenido, con un objetivo, sí, conociendo bien la población y los servicios que sí, uno tiene, pero al mismo tiempo también trabajando de que si tenemos otros empleadores, tenemos relación con las cámaras o federaciones o con los contadores que tanta relación tienen con los empleadores, hay que explotar un poco esas buenas prácticas y que el boca a boca ¿no? Y la relación que se pueda dar entre los propios empleadores genere también, ¿no?, ese volumen de servicios para que le vayan pidiendo a la oficina estos servicios y estos perfiles. sí, tal cual, sí, sí, es como decís, no es solamente la relación, sino, como te decía, esa relación con contenido, la evaluación posterior
a las acciones de entrenamiento, a los PIL, el seguimiento de los jóvenes también, porque, y un poco nosotros lo decimos cada vez que arrancamos un entrenamiento en el ámbito de farmacia, esos jóvenes son la oportunidad de que otros puedan seguir haciendo, entonces, puedan seguir haciendo entrenamientos, ¿no es cierto? A que podamos generar nuevas acciones. Entonces, no es solo la relación con el empleador, sino que es que desde la oficina también den respuesta a esos jóvenes que hoy están, o sea, no es que logramos el entrenamiento y ya está listo, hacemos un checklist y a este joven no lo miramos más, no, o sea, el objetivo es la generación de empleo registrado, entonces hasta que esa persona no consigue ese empleo registrado, la acción de la oficina continúa, ¿no es cierto? Al menos así lo entendíamos nosotros. Eh, y esto también como que demuestra, ¿no?, al sector empresarial que hay una organización, ¿sí? Lo cual es importante porque, vuelvo a repetir, o sea, el empleador, y sobre todo si es pequeño y está como arriesgando, o él siente que está arriesgando, lo que quiere es la mayor certeza de que las cosas, o sea, que el perfil que nosotros le seleccionamos va a ser el adecuado, más allá de que él después lo termine de confirmar. Desde las oficinas se hace una preselección de esos perfiles. Perdón si hablo como de nos, pero tengo como la cuestión muy arraigada. La verdad fue una muy linda experiencia en mi trayectoria laboral, la de la oficina. Y eso, o sea, por ahí cuesta generar como ese de pedirle que nos referencie, pero cuando uno ya tiene un vínculo ya de más de un entrenamiento, y incluso en ciudades como Corrientes, donde se conocen, y también pasa mucho en el interior, si ven que hay un chico nuevo en un lugar trabajando, ya, y cómo hiciste, y de dónde lo sacaste, qué sé yo, o sea, toda esa cuestión más, en las grandes ciudades no pasa, pero en localidades como Corrientes sí, también te genera como las nuevas oportunidades, y ahí hay que estar atento. Por eso digo, es tan importante, para mí son como tres pilares: la agilidad, la confianza y el conocimiento. O sea, a la oficina no le puede llegar una oferta sin que esté preparada para recibirla y para tramitarla, ¿sí? Tiene que tener ese conocimiento de la población, tiene que saber qué carreras pueden ser afines en determinados perfiles. Por ejemplo, nosotros hoy en el área de farmacia, para lo que es atención al público, no solamente desde el CIEP, que es lo que me encuentro desarrollando hoy, formamos en todo lo que es la cuestión más técnica y la atención del paciente-cliente, sino que hay empresas, por ejemplo, que están buscando, están pensando en la incorporación de perfiles que tengan que ver con asistente social, ¿sí? Como con otras carreras, con enfermeros, carreras de enfermería, de cuidado de adultos mayores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que se busca por ahí no es tanto el conocimiento técnico, que se va aprendiendo, porque es un rubro muy específico el de farmacia, sino la empatía, sino el compromiso con la buena atención, ¿sí? Entonces, el entrenamiento un poco sirve para eso, para que el empleador pueda identificar de todos los jóvenes, de todas las personas que están entrenando, quién tiene determinadas características que se adaptan a lo que él necesite y a los valores que él también tiene, porque un poco lo que hacemos es eso, digamos, como machear la persona que está buscando trabajo con el empleador, pero que también con un equipo que ya está conformado, ¿no es cierto? Que es en este caso donde se van a realizar los entrenamientos. Y ahí, esto que vos decías, subrayar, digo, un poco a veces, digo, está el preconcepto de que los empleadores solo buscan experiencia en el propio puesto y un conocimiento técnico avanzado. Y esto que vos decías de recuperar que para ciertos puestos, como el que vos identificás y que trabajás con la Federación de Farmacias, lo que se busca son cuestiones más de compromiso, más actitudinales, ¿sí? Y que la capacitación justamente es parte de lo que el propio sector brinda para que ese conocimiento sea el más cercano al que efectivamente va a tener que cumplir aquel que se entrena o aquel que se inserta laboralmente. Digo, también para esto, conocer un poco los empleadores y los puestos que pueden solicitar es también colaborar y ver si
hay necesidad de conocimientos específicos y parte de la elaboración del perfil del puesto tiene que ver con cuestiones fundamentalmente aptitudinales o de flexibilidad o de compromiso efectivamente con cierta tarea, más allá de tener experiencia previa o no en ese sector o en ese ramo de servicios o Sí, de la industria. ahí vale también aclarar que no todos los perfiles son iguales, ¿sí? Lo que yo te puedo asegurar es que la cuestión actitudinal siempre está como primer punto. Después, sí, el rubro de farmacia tiene como su particularidad de que todos empiezan como cadete o perfumeros, dependiendo, porque tienen que conocer el circuito, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, una empresa que necesita perfiles administrativos, la oficina tiene que tener perfiles administrativos con conocimiento de Excel avanzado, con manejo de paquete Office, o sea, no digo que no sean importantes, digo que, y por eso también resalto el tema del CIT, que nosotros nos damos cuenta en las entrevistas que el joven que hizo el CIT y aquel que no lo hizo, digamos, la forma de presentarse, la confianza son distintas. Y yo sé que el CIT es difícil, no sé si se sigue llamando de la misma manera, pero yo recuerdo que era como, no vienen los chicos al CIT, no lo quieren hacer, no le prestan atención, pero bueno, ahí está la capacidad eh, de los formadores, ¿no es cierto? Y de la necesidad de esta interacción con el área de intermediación, porque los intermediadores son los que saben lo que el mercado hoy está demandando, porque son los que visitan, entonces que ellos puedan tener charlas con los jóvenes genera expectativas, ¿no es cierto? Y eso por ahí es lo que nos falta, yo me he dado cuenta, nos dimos cuenta hacia lo último, que generar esa expectativa era lo que hacía o una de las herramientas que ayudaba a que el joven valore más la oportunidad que se había generado, ¿sí? Esta oportunidad del entrenamiento. Porque no deja de ser eso, o sea, generamos oportunidades y después, dependiendo del desempeño de esos jóvenes, es como cómo la van aprovechando también y las oportunidades que genera la empresa para poder incorporarlos. Me parece que eso es fundamental. Y yo tengo dos preguntitas, así no te quitamos más tiempo y también con el objetivo del video de que sean, digo, que las oficinas puedan, los compañeros y compañeras de las oficinas puedan escuchar de primera mano una experiencia palpable y encima de alguien que fue un par, ¿sí? En tu rol de la coordinación. La primera es así cortita, si de tu lado recién un poco lo decías, pero de tu lado del sector empleador, si fácilmente es reconocible un joven, una persona, independientemente de la edad, que se acerca a una entrevista de preselección y que tuvo acompañamiento de la oficina, vos recién lo decías del CIT, pero que tuvo acompañamiento, que tuvo orientación de la oficina, que estuvo bien informada respecto a las características del puesto, y aquel joven o aquella persona que quizás una oficina deriva, pero que no tuvo ese trabajo de acompañamiento y de atención como el primer ejemplo. ¿Se nota fácilmente en una entrevista de preselección del lado del sector empleador? Sí, se nota y se nota más en los jóvenes, justamente porque no han tenido experiencias laborales que tal vez en una persona ya un poco más formada y con más experiencias de entrevistas, pero te das cuenta, porque aparte una de las primeras preguntas que nosotros hacemos cuando entrevistábamos, cuando estaba en la empresa y entrevistaba, hoy lo hago desde otro lado, acompaño a las áreas de recursos humanos de las empresas, es si le habían explicado qué significaba el entrenamiento, digamos, cuáles eran las obligaciones, cuál eran la relación con la empresa, porque obviamente para la empresa eso es muy importante, que quede claro de que no hay una relación laboral, sino que hay una acción de entrenamiento, que el ministerio intermedia en este vínculo, eh, y ahí nos dábamos cuenta si había tenido o no esa entrevista, y muchas veces sabíamos que la había tenido, pero que no la entendió. Entonces, bueno, nosotros, por la experiencia y demás, nos tomábamos el trabajo de explicarle de vuelta qué era el entrenamiento, cómo iba a cobrar, cuáles eran las obligaciones de la empresa y demás. Ahora eso cambió un poco con el tema del portal y demás. Yo creo que un poco se dificultó, pero eh, nada, hace mucho tiempo que no estoy en la oficina, así que calculo que de eso habrá compañeros que pueden hablar
mejor, ¿no es cierto?, de esa experiencia. Pero sí se nota, respondiendo sí Perfecto. se nota. Y ahí, brevemente, si vos, digo, para repasar un poco algo que hablaste, si vos tuvieras que, en este sentido, identificar qué áreas, dos, tres acciones que vos pensás desde el lado empleador y conociendo el quehacer cotidiano de las oficinas, dos, tres áreas donde las oficinas deberían fortalecerse, ¿sí? Especializarse más para poder tener una mejor relación con el sector empleador y brindarle mejores servicios. ¿Qué dos, tres áreas, dos, tres ítems podrías mencionar? Yo creo que como una cuestión más técnica habría que formar a los equipos de las oficinas en todo lo que es la cuestión de las competencias básicas, ¿sí?, de determinados puestos, eh, porque eso también te da como mayor creatividad a la hora de ofrecer a las empresas, ¿sí? O sea, vos conociendo, teniendo como algunas herramientas técnicas, teóricas, de la parte más de selección, podés acompañar mejor a las empresas en decir, bueno, mira, este perfil te puede servir, capaz que no necesitas un administrativo, lo que te está faltando es una persona de atención al cliente, y, o sea, como ayudar, esto que digo, como del servicio, que en realidad lo que se vende, o se debería pensar, es como la venta de un servicio de consultoría, digamos, solo que en este caso es público, y por eso tiene mayor valor también. Y bueno, no porque sea público tiene que ser limitado, sino al contrario, creo que a los equipos hay que acompañarlo en eso. A mí en su momento nos sirvió mucho que teníamos la gestión de lo que era el PIL de oficina de empleo, así que pudimos incorporar muchos profesionales y estudiantes avanzados. Y bueno, y con esto también como que le dimos un impulso a lo que era la parte de entrevistas y a la parte de administrativa también, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad que yo los admiro a los que hacen la parte de intermediación, porque hay que salir, hay que pelearla, hay que recibir el no, hay que venir después y demás, y eso también se trabaja, o sea, eso también los coordinadores de las oficinas tienen que saber acompañar a sus equipos en lidiar con la frustración, ¿no es cierto? Porque también hay metas que conseguir y demás. Pero bueno, sí, esas dos cuestiones me parece que son fundamentales. Rescato para terminar y agradeciéndote la excelente predisposición así de acompañarnos en este programa de capacitación, dos o tres cosas que rescatar para que los compañeros y compañeras del programa de capacitación también se lo anoten también para discutir en las clases sincrónicas que tienen. Sin buena orientación no hay buena intermediación, ¿sí? Como si tuviéramos que hacer algún eslogans, ¿sí, no? Sin buena orientación no hay buena intermediación. Sin pensamiento estratégico respecto a qué empleadores y de qué forma nos vamos a comunicar, tampoco hay buen relacionamiento ni tampoco buena intermediación. Y esto que vos identificabas, que es, digo, es una tarea que es para la oficina a veces la intermediación, ¿no? Es la frutilla del postre, es el final del camino, y en realidad para el empleador es el comienzo del camino. Entonces ese desfasaje de tiempos, ¿no? Tiene que hacer llevar a que tenemos que pensar, ¿sí?, acciones y servicios que den continuidad dentro de esa gran bolsa que es el seguimiento, digo, de cómo la oficina, en el seguimiento a la persona, que es lo principal, pero también el seguimiento a esa relación que se va construyendo entre ese participante de un programa y el empleador, la oficina va generando, ¿sí?, acciones puntuales que a través de, llamémoslo, encuestas de satisfacción o otros Ujú. vínculos que se hagan después, pueda sacar información y fortalecer esa relación con el sector empleador y no pensar que todo terminó cuando hubo un entrenamiento o una intermediación. Me parece que, digo, es interesante esto de pensar, ¿sí?, que el camino continúa, no que el camino concluye con la intermediación y que eso es ampliamente valorado por el sector empleador, ¿sí? Sí, sí, sí. Ahí te puedo agregar dos cuestiones que ahora recuerdo.
Una es, desde la oficina, tienen que conocer cómo hacer el trámite posterior, el alta en AFIP y todo eso. Yo me acuerdo que a nosotros nos costaba un montón, incluso tratamos de hacer contacto con AFIP para que nos explique cómo era el tema del código y demás. No sé si las oficinas hoy lo tienen tan claro, creo que sí, un poco más. Y la otra es, hay todo un esquema a desarrollar que tiene que ver con esto, que lo pueden hacer desde la oficina porque tienen la capacidad técnica, que son aquellas otras capacitaciones que no tienen que ver específicamente con la persona que busca empleo, sino con la persona que busca trabajadores, digamos, ¿sí? Que busca la incorporación. Todo lo que tiene que ver con la gestión del recurso humano, con la cuestión económica, o sea, otras cuestiones que se pueden desarrollar desde las oficinas, en acompañamiento, por supuesto, de los municipios y demás, que son otro servicio también y que permiten que esta relación se mantenga, ¿no es cierto?, en el tiempo. Eh, eso como para agregar. Bueno, Lucía, te agradezco esta charla de un poquito más de media hora. Sabemos que le va a ser fructífera y útil y enriquecedora a los trabajadores y trabajadoras de oficina que están participando en el programa, que son más de 2.300. Así que, bueno, agradecerte y, bueno, y saludar a todos y a todos los participantes del programa en la visualización de este video. Saludos y muchas gracias, Lucía. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un abrazo grande a cada trabajador y trabajadora de la oficina. Y bueno, la verdad que el trabajo es hermoso. eh, Generar estas oportunidades de empleo, la verdad que son fenomenales. Así que bueno, todo mi acompañamiento y mi cariño para cada uno de ustedes.